Igualmente, como lo hicimos entre x1 y x2, podemos expresar la variable dependiente y, la variable original y, en función de x2, igualmente como una regresión bivariada. Entonces lo que estamos haciendo es, si recopilamos lo que he dicho hasta el momento, estamos tomando x1, mirando si x2 la predice bien, como una regresión bivariada. Y ahora estamos haciendo lo mismo con y, la variable dependiente original. Estamos viendo si x2 puede predecir y de manera adecuada. Igual ven ustedes la ecuación ahí, y igual a d1 más d2 x2 más b. Una regresión bivariada con x2 explicando y. d1 es la constante, d2 es el coeficiente de x2 y b es el error. De nuevo la diferencia entre cada valor de y observado y lo que predecimos, de acuerdo a la información que nos provee x2. Como en el caso anterior, v se puede entender como la porción de la variable dependiente y que no se puede explicar con la variable independiente x2. U corresponde a la parte de x1 que no puede explicar x2. V corresponde a la parte de y que no puede explicar x2. De ese modo, podemos definir entonces el coeficiente de la variable x1 en una regresión multivariada como la multiplicación de ciertos errores, del error u y el error b, para cada una de las observaciones, sumado, dividido por el error de u al cuadrado, y todo multiplicado por 1 sobre n menos 1. La fórmula parece un poco compleja, pero quiero que presten atención detallada a mi interpretación verbal de la fórmula. Es la multiplicación de los errores de cuando tuvimos x1 como variable dependiente y y como variable dependiente y x2 explicaba cada una de esas dos variables. Y lo estamos dividiendo por el error de x1 al cuadrado. Si ustedes van a la última clase del módulo anterior sobre regresión bivariada, pueden ver de dónde vino el coeficiente de una variable independiente en la regresión bivariada y son muy parecidos a lo que estamos presentando en este momento. Entonces, ¿qué predice o qué determina el valor del coeficiente de x1 en una regresión multivariada? Lo determina, como ven en la caja resaltada azul a mano izquierda, los valores de x1 que no se explican con x2. Y lo que ven a mano derecha son los valores de y que no se explican por x2. Tiene razón, tiene sentido. El valor el coeficiente b1 depende de lo que contribuye x1 de manera única en términos de información y lo que hay en y que no es explicable por las otras variables, es decir, la varianza única de y la varianza única de x1, dividido en este caso por la varianza única de x1, el error de la regresión bivariada entre x1 y x2. Mirando la comparación con el caso bivariado, entonces ven en la parte de la primera fórmula de esta lámina, en la parte de arriba, muestra el caso multivariado para calcular el coeficiente de x1. La fórmula de abajo, la segunda fórmula de esta lámina, muestra el caso bivariado. Y si ustedes prestan atención, realmente la única diferencia entre las dos fórmulas es lo que está pasando en el numerador a mano derecha. En el caso multivariado utilizamos x1 sombrero y y sombrero en la fórmula. En el caso bivariado utilizamos x barra, es decir, la media, y y barra, la media. ¿Por qué? Porque en el caso bivariado
La única adivinanza, la mejor información que tenemos para adivinar cuál sería el valor de un x1 es su media. Igualmente, la única información que tenemos para poder adivinar cuál sería el valor de cualquier y sería la media de y. En este caso, el caso de la regresión multivariada, tenemos un poco más de información. Tenemos la información de que x2 me puede ayudar a hacer una adivinanza más informada por encima de la media de x. Es por eso que en vez de x barra, en vez de la media, en el caso multivariado tenemos x1 sombrero, es decir, lo que x2 me ayuda a predecir de x1. Si x2 no estuviera relacionado con x1, si no hubiera correlación, si fueran totalmente distintos, no están relacionados de ninguna manera, entonces mi adivinanza para x1 sombrero sería igual a la media de x1. Igual en el caso de y. En este caso tenemos un poco más de información para hacer una adivinanza de cuánto esperaría yo que es el valor de y. Esa adivinanza, si están relacionadas x2 y y, sería y sombrero. Si no están relacionadas, sería entonces y barra, y el caso bivariado sería idéntico al caso multivariado. En palabras simples, en el caso multivariado estamos usando la información de las otras variables independientes para hacer adivinanzas más informadas sobre el valor de las otras variables. Tenemos también pruebas de significancia e intervalos de confianza para el caso multivariado, y son idénticas a lo que sucede para el caso bivariado. Tenemos una hipótesis nula en la que determinamos que no hay un efecto en la población, y tenemos la hipótesis de la investigación, que es una hipótesis alternativa. Esa hipótesis se puede determinar en términos de una desigualdad, que nos sugeriría que hay un test de dos colas, o en términos de mayor o menor, que nos sugeriría un test o una prueba estadística de una cola. En términos idénticos a la regresión bivariada, cada coeficiente va a tener una estadística t. Cada regresión sabemos los grados de libertad y sabemos el nivel de confianza al que queremos determinar si ese coeficiente que estimamos es distinto de 0. Podemos entonces ir a una tabla t y determinar si hay alguna diferencia estadística o no. O podemos utilizar un intervalo de confianza, que es lo que ven ahí en la parte inferior izquierda, en la fórmula. El intervalo de confianza sería B1 más el punto crítico de t, dado los grados de libertad y dado el número de confianza, el nivel de confianza a lo que queremos hacer la prueba, y el error estándar del estimado. El error estándar del estimado, para ser rigurosos, es la raíz del error estándar de u, el error de x, sobre el valor de b, el error de y. Entonces depende de la variación única en x, no explicada por x2, y en la variación de y, en el error de y no explicado por x2. A partir de esta información podemos rechazar o no un coeficiente que hemos estimado en una regresión lineal. Vale la pena hacer un pequeño paréntesis en este momento, dar un paso atrás y de nuevo retomar la idea de qué es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de relacionar variables, determinar si cierta variable predice o explica cierta otra variable dependiente de interés. Y estamos haciendo esto para el caso multivariado porque pensamos que hay otras variables que son bastante importantes y que pueden afectar la relación entre las otras dos variables originales, la variable de interés y la variable dependiente. He ahí que nos hemos metido por este lado de la regresión multivariada
y les he dado, digamos, una introducción intuitiva a la derivación de la regresión multivariada y a la determinación de los errores estándares para poder hacer pruebas estadísticas y pruebas de significancia. Lo que viene o lo que resta para este módulo son claramente ejemplos de interpretación y ejemplos de estimación en los cuales voy a mostrarles cómo se interpretan los distintos coeficientes y los distintos resultados utilizando pues, los datos actuales que ustedes van a poder observar.